Una vez oídos entonces los alegatos de conclusión por los intervinientes, procede la Sala de Decisión número 1 de oralidad del Tribunal Administrativo de Boyacá a proferir sentencia de primera instancia en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho formulado por el señor Armando Pisa Suárez contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, según radicado número 15-001-2333-003-2012, 00042-00, siendo el suscrito Fabio Iván Afanador García, magistrado ponente en el proceso de la referencia, y me acompaña la honorable magistrada doctora Clara Elisa Cifuentes Ortiz, que conforma por quórum mayoritario la Sala de Decisión número 1 de oralidad del Tribunal Administrativo de Boyacá. En resumen, la Sala de Decisión encuentra que el demandante ha formulado demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, pretendiendo la nulidad del acto administrativo que negó la petición de liquidación y pago de prestaciones laborales que venía devengando mensualmente como suboficial antes de homologarse al nivel ejecutivo como subintendente, por considerar que su situación laboral fue desmejorada. El demandante considera que la normatividad que rige las prestaciones reclamadas prohíbe cualquier desmejora en los salarios y prestaciones de los suboficiales de la Policía Nacional que se hubieran homologado a la carrera del nivel ejecutivo. Prohibición de desmejora que a su juicio se configura en el presente caso porque manifiesta que su situación le fue desmejorada al momento de vincularse a la carrera profesional en el nivel ejecutivo de la Policía Nacional. Por su parte, la entidad demandada, acompañada también en su tesis por la agente del Ministerio Público, alega que el demandante solicitó voluntaria y libremente su ingreso al nivel ejecutivo, acogiéndose de esta manera al régimen salarial y prestacional correspondiente a este nivel, el cual, a juicio de los intervinientes, le era mucho más significativo e inclusive contemplaba la posibilidad de ascender a diferentes grados. Agregan los intervinientes, la entidad demandada acompañada del Ministerio Público, que la desmejora alegada por el actor no se presentó, pues por el contrario hubo más beneficios y profesionalización con su homologación al nivel ejecutivo de la policía. Teniendo en cuenta entonces estas tesis, tanto de la parte demandante como de la entidad demandada, acompañada con el agente del Ministerio Público, la Sala plantea el siguiente problema jurídico que a continuación resolverá. A juicio de la Sala, corresponde establecer si al accionante le asiste o no el derecho a que se le liquide y pague las prestaciones salariales y prestacionales que percibía en su calidad de suboficial de la Policía Nacional, esto es, el régimen salarial y prestacional previsto en el decreto 1212 de 1990, que se dice se vieron desmejoradas con ocasión de la homologación que voluntariamente hiciera al nivel ejecutivo. Para tal efecto, importa responder por parte de la Sala si la homologación al nivel ejecutivo implicó en el presente caso realmente una desmejora salarial y prestacional.
Frente a este problema jurídico que ha formulado la Sala, de entrada es posible responder que las pretensiones no tienen vocación de prosperar, pues la entidad demandada ha reconocido los factores salariales y prestacionales que de acuerdo a las normas aplicables lo han ordenado, es decir, la Ley 180 de 1995, el Decreto Ley 132 del mismo año y el Decreto Reglamentario 1091 de 1995. A juicio de la Sala, en el proceso no se acreditó que la homologación al nivel ejecutivo le hubiera implicado al demandante una desmejora salarial. La decisión de la Sala de negar las pretensiones de la demanda tiene como sustento probatorio lo siguiente: tal como se había anunciado en la audiencia inicial que ya se llevó a cabo para este proceso, el demandante había ingresado a la Policía Nacional como agente desde el año 1987. En el año 1994, 15 de marzo, el demandante había solicitado, y así quedó acreditado en el expediente, su ingreso al nivel ejecutivo para continuar con su carrera profesional en la Policía Nacional. Y en virtud de esa solicitud, el 27 de noviembre de 1995, se posesionó en el grado de subintendente, nombrado por resolución número 016-223 del 1 de noviembre del mismo año. Estos hechos que están probados no están discutidos en la medida en que a su vez fueron aceptados expresamente en la contestación de la demanda. También la Sala encuentra acreditado que para el mes de agosto de 1995 el actor devengó sueldo básico, prima de actividad, prima de actualización y subsidio de alimentación. Mes de agosto del año 1995, fecha para la cual el demandante se encontraba como suboficial y le era aplicable el régimen anterior contemplado en el decreto 1012 del año 1990. Para el mes de diciembre del año 1995, la Sala encuentra acreditado que el actor devengó el sueldo básico, prima de nivelación ejecutiva, subsidio de alimentación y seguro de vida. En atención de la solicitud que hiciera el demandante al diligenciar el formato único de retiro, el 9 de noviembre del 2011, el Departamento de Policía de Boyacá rindió concepto favorable para su retiro de la institución policial en el grado de subcomisario, cuyo tiempo de servicio fue de 25 años y 19 días. También encuentra acreditado la Sala que el 7 de marzo del año 2012, el actor solicitó a la entidad demandada la liquidación y pago de los factores salariales contenidos en el decreto 1212 de 1990, decreto sobre régimen salarial y prestacional que regulaba su situación antes de la homologación al nivel ejecutivo hasta el momento de su retiro. Como respuesta a esa petición, la entidad demandada, mediante el oficio cuestionado, le negó su pedimento. La Sala encuentra entonces acreditados esos supuestos fácticos. Desde el punto de vista normativo y jurisprudencial, la Sala hace el siguiente razonamiento. Mediante la Ley 180 de 1995, el legislador le concedió facultades extraordinarias al presidente de la República
para que desarrollara mediante la figura de los decretos legislativos en la Policía Nacional la carrera profesional del nivel ejecutivo, a la cual podrán vincularse suboficiales, agente, personal no uniformado y de incorporación directa. En esa misma ley 180 del año 1995, parágrafo del artículo 7º, el legislador dispuso que las asignaciones salariales, primas y prestaciones sociales del citado nivel ejecutivo no podían discriminarse ni desmejorarse en ningún aspecto. Tales facultades extraordinarias para implementar la carrera profesional en el nivel ejecutivo de la Policía Nacional fueron desarrolladas por el Decreto Ley 132 de 1995. En el artículo 12 de este Decreto Ley 132, el presidente de la República, en ejercicio de sus facultades extraordinarias, previó que podían ingresar a la escala jerárquica del nivel ejecutivo de la Policía Nacional los suboficiales en servicio activo que así lo soliciten. De esta manera, a juicio de la Sala, se dispuso que el ingreso de los suboficiales en servicio a la carrera profesional del nivel ejecutivo de la Policía Nacional debía ser una decisión libre y absolutamente voluntaria, pues quien decidía el ingreso, previo el cumplimiento de los requisitos legales, era la misma persona, suboficial o agente, interesada en ingresar a la carrera profesional. En este Decreto Ley 132 también se refirió al régimen salarial y prestacional del personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional en dos disposiciones. El artículo 15, norma a la que hizo referencia la persona delegada del Ministerio Público, hace referencia al régimen salarial y prestacional del personal del nivel ejecutivo. En este artículo se dispone lo siguiente: el personal que ingrese al nivel ejecutivo de la Policía Nacional se someterá al régimen salarial y prestacional determinado en las disposiciones que sobre salarios y prestaciones dicte el Gobierno Nacional. En ese mismo decreto también se dispuso en el artículo 82 la prohibición de discriminación o de desmejora. Señala ese artículo 82 lo siguiente: el ingreso al nivel ejecutivo de la Policía Nacional no podrá discriminar ni desmejorar en ningún aspecto la situación de quienes están al servicio de la Policía Nacional. Posteriormente, en desarrollo del artículo 15 de ese Decreto Ley 132, el Gobierno Nacional estableció el régimen de asignaciones y prestaciones para el personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional. Régimen contenido entonces en el Decreto Reglamentario 1091 de 1995, creando así entonces un sistema salarial y prestacional propio para el personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional. Bajo la normatividad anterior, y en aras de resolver entonces la presente controversia, la Sala aclara, en primer lugar, que cuando la Ley 180 de 1995 y el Decreto Ley 132 del mismo año establecen la creación del nivel ejecutivo y a su vez indican que no se podrá discriminar ni desmejorar en ningún aspecto la situación actual de quienes, estando al servicio de la Policía Nacional, ingresan al nivel ejecutivo, se refiere a que las condiciones de trabajo de quienes se incorporen al nivel ejecutivo no pueden verse desmejoradas ni disminuidas a comparación de las que venían gozando cuando se encontraban en calidad de suboficiales o agentes.
Es por ello que no sería lógico que al momento del ingreso al nivel ejecutivo, el que era entonces suboficial o agente de la Policía Nacional termine en condiciones salariales y prestacionales reducidas o desmejoradas, pues además de reñir con la sana lógica, resultaría entonces contrario a los principios constitucionales de progresividad y de buena fe. De acuerdo entonces con esta normatividad, la Sala pone de presente la existencia de dos situaciones que tienen claras consecuencias normativas. La primera situación hace referencia a quienes ingresan por primera vez a la institución policial en el nivel ejecutivo. En este caso, la consecuencia normativa es distinta, pues el nuevo personal del nivel ejecutivo estará sometido al régimen salarial y prestacional propio de las personas que integran el nivel ejecutivo de la Policía Nacional, régimen que había ya contemplado el gobierno nacional en el decreto anteriormente referenciado. Y la otra situación se refiere a aquellas personas que estando al servicio de la Policía Nacional ingresan al nivel ejecutivo. Se trata de la situación de aquellos miembros de la Policía Nacional que estando vinculados a la institución decidieron de manera voluntaria ingresar al nivel ejecutivo. En este caso entonces, en el segundo escenario de aquellas personas que estando al servicio de la policía ingresan al nivel ejecutivo, el legislador dispuso expresamente que no se podrían discriminar ni desmejorar en ningún aspecto su situación salarial y prestacional. En el presente caso, el demandante se encuentra en la segunda situación, toda vez que desde el año 1987 venía como agente alumno y para el año 1995, exactamente el 27 de noviembre, solicitó, o mejor, se incorporó o ingresó al nivel ejecutivo de la Policía Nacional. De esta manera, su situación se encuentra amparada por la prerrogativa de prohibición de desmejora o de discriminación contenida en el parágrafo del artículo 7º de la Ley 180. En el entendido entonces que el demandante no podía ser objeto de desmejora o discriminación. Sin embargo, entonces, ¿qué sucedió en el presente caso? La entidad demandada negó el pedimento del actor argumentando que mientras este estuvo en servicio activo de la Policía Nacional en los grados de agente y suboficial, le fue aplicado los decretos del año 1990, régimen salarial y prestacional del personal de agentes y suboficiales de la Policía Nacional. Y posteriormente, en virtud de la homologación al nivel ejecutivo, le fue aplicado el decreto 1091 de 1995. Se trata entonces de dos situaciones. La primera, en el momento en que el demandante gozaba de su situación de agente y suboficial, la entidad demandada manifiesta que en esa situación aplicó el régimen prestacional vigente y contenido en los decretos 1213 y 1212 de 1990. Posteriormente, una vez homologado al nivel ejecutivo, la entidad demandada manifiesta que le fue aplicado al actor el decreto 1091 de 1995, régimen propio del nivel ejecutivo de la Policía Nacional. La Sala advierte que esta posición esgrimida por la entidad demandada no se aparta del criterio establecido por el legislador, toda vez que la homologación no implicaba per se la permanencia o estabilidad del régimen salarial y prestacional anterior, esto es, la regida por el decreto 1212 de 1990. Por el contrario, la existencia del nuevo nivel ejecutivo de la Policía Nacional implicaba la aplicación entonces
de un nuevo régimen salarial y prestacional tal como efectivamente lo aplicó la entidad demandada. Teniendo en claro entonces para la sala que existían dos regímenes, uno en su momento para el personal de agentes y suboficiales y el otro una vez vinculado voluntariamente al nivel ejecutivo de la Policía Nacional. Para la sala no era necesaria la expedición de actos administrativos para dejar de pagar los factores que venía persiguiendo, que venía recibiendo con anterioridad a la homologación, toda vez que con la vinculación al nuevo nivel ejecutivo le era aplicable en su integridad el nuevo régimen salarial y prestacional correspondiente a ese nivel de la Policía Nacional. Ahora bien, lo que no resulta permitido ni válido es que el nuevo régimen termine afectando la situación anterior, desmejorándola o disminuyendo sus derechos salariales y prestacionales. En el eventual caso de acaecer la aducida desmejora, era tarea entonces del actor acreditar fehacientemente que había sufrido bajo el amparo del nuevo régimen contemplado en el decreto 1091 de 1995 una restricción o una desmejora en su régimen salarial. Sin embargo, el actor no acató o no cumplió con esa tarea probatoria de acreditar esa desmejora. Para la sala, el actor incurre en un defecto argumentativo al pretender aplicar un segmento normativo perteneciente a otro régimen que de manera parcial le es favorable y a su vez busca que se le aplique otro segmento normativo perteneciente a un régimen diverso, concultando con ello el principio de inescindibilidad, tal como en los alegatos de conclusión de la entidad demandada y el concepto del Ministerio Público así lo hicieron ver. En este sentido, el Honorable Consejo de Estado recientemente ha precisado de manera clara y entendible que no era posible pretender dar aplicación a una y otra norma según el beneficio que le reporte al interesado, por respeto al principio de inescindibilidad de la ley. En la sentencia que se ha señalado en los alegatos de conclusión de fecha 31 de enero del 2013, con ponencia del consejero Víctor Hernando Alvarado Ardila, la sección segunda, subsección B del Consejo de Estado se pronunció en un caso muy similar al que en esta audiencia y en este proceso se está estudiando. Dijo expresamente el Consejo de Estado lo siguiente, comillas: bajo los referidos presupuestos de la relación laboral del demandante en la Policía Nacional, entonces es válido afirmar que la homologación a la que se sometió le permite estar amparado por la prohibición de discriminar o desmejorar sus condiciones salariales y prestacionales, regla que deriva, se reitera, de instrumentos internacionales suscritos por el país, de la Constitución Política, de la Ley Cuarta de 1992 y de las propias normas que crearon e implementaron el nivel ejecutivo en la Policía Nacional. El citado desmejoramiento, no obstante, no puede mirarse aisladamente, o dicho de otra forma, factor por factor, pues ello permitiría la posibilidad de crear sin competencia para el efecto un tercer régimen, compuesto por aquellos elementos más favorables de cada uno de los regímenes en estudio. En este caso, el de agentes, decreto 1213 de 1990 por un lado, y el del nivel ejecutivo, decreto 1091 de 1995 por el otro. Por el contrario, y en virtud del principio de inescindibilidad, ampliamente delineado por la jurisprudencia laboral contenciosa,
la favorabilidad del nivel ejecutivo al que se acogió libremente el interesado debe observarse en su integridad, pues es posible que en la nueva normativa aplicable, la contenida en el decreto 1091 de 1995, existan ventajas no estipuladas mientras ostentó la condición de agente y que, a su turno, se hayan eliminado otras, pese a lo cual en su conjunto su condición de integrante del nivel ejecutivo le haya permitido incluso mejorar sus condiciones salariales y prestacionales. Hasta aquí la referencia al precedente del Consejo de Estado. Así las cosas, le incumbe al actor demostrar la ocurrencia del supuesto derecho de la norma para que opere a su favor el efecto jurídico perseguido. ¿Y cuál era ese supuesto de hecho? El supuesto de hecho hacía referencia a la desmejora o a la discriminación que manifestó en su demanda respecto del régimen salarial y prestacional al momento de su cambio de nivel. Sin embargo, la carga procesal no se acreditó con suficiencia y certeza por parte de quien le correspondía la carga, en este caso a la parte demandante. Y no resulta atendible afirmar simplemente que el nuevo régimen era restrictivo porque no contenía o no contiene alguna de las prestaciones que se le venía reconociendo con anterioridad. Y no era posible afirmar ese argumento porque vulneraba de esta manera el principio de inescindibilidad de la norma. Ahora bien, en la medida en que debe analizarse cada caso particular para dictaminar si efectivamente la situación de del demandante fue desmejorado con la aplicación del nuevo régimen, le corresponde a la parte interesada, reitera la sala, llevar a cabo un estudio exhaustivo y completo, comparando en su integridad, no parcialmente, los dos regímenes salariales, para sacar adelante su pretensión, que en todo caso no podría estar dirigida a conseguir la aplicación selectiva de unas prestaciones, desmembrando entonces los cuerpos normativos. Sin embargo, el estudio comparativo e integral que esta sala considera necesario para que pudiera concluir sobre la prosperidad de las pretensiones no fue realizado ni traído por la parte demandante, pues solo se conformó afirmando que el nuevo régimen no le era más benigno a la luz de unas específicas prestaciones sociales, tal como precisamente el apoderado de la entidad demandante lo manifestó en los alegatos. Simplemente se manifestó que el nuevo régimen no le era benigno porque no se le reconocía las prestaciones que anteriormente gozaba. Y es que, a juicio de la sala, la controversia debe tener un contenido profuso en materia probatoria, pues como ya se dijo, la homologación al nivel ejecutivo no implica per se la permanencia o estabilidad del régimen salarial y prestacional anterior. Sobre este aspecto, la sala, a su vez, da respuesta a los alegatos de conclusión presentados por el apoderado de la parte demandante acerca de los derechos adquiridos. A juicio de la sala, no hay derecho adquirido para mantenerse en un régimen salarial y prestacional, más aún cuando de manera voluntaria y libre decidió el demandante cambiar de régimen salarial y prestacional. Por ello, la sala considera que no es aceptable el argumento del demandante en sus alegatos de conclusión acerca del respeto a los derechos adquiridos, pues, reitera la sala, la permanencia o la estabilidad del régimen salarial y prestacional anterior no es un derecho adquirido cuando el mismo demandante decide de manera libre y voluntaria acogerse a un nuevo régimen. En el expediente aparece acreditado que
para el demandante, el nuevo régimen le fue más beneficioso, le fue más benigno que restrictivo. En efecto, tal como se acredita en el expediente, por ejemplo, para el mes de agosto del año 1995, según los desprendibles de pago, es decir, antes de su homologación al nivel ejecutivo de la Policía Nacional, el demandante recibía por concepto de salarios y demás prestaciones del decreto 1212 de 1990 un total de 286.340 pesos. Para el mes de diciembre de ese mismo año, es decir, una vez ingresado al nivel ejecutivo de la Policía Nacional, el actor recibía un total de 470.263 pesos por concepto de salarios y prestaciones. Esto es un incremento del 64% aproximadamente. Incremento representado especialmente en el incremento salarial que obtuvo al pasar de suboficial al nivel ejecutivo de la Policía Nacional. Así las cosas, la Sala concluye que la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, al momento de liquidar los factores salariales y prestacionales del demandante en servicio activo, lo ha hecho de conformidad con la normatividad que regula el régimen salarial y prestacional de los miembros del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, siendo improcedente entonces incluir dentro de dicha liquidación las partidas correspondientes a la prima de actividad, prima de antigüedad, distintivo de buena conducta y subsidio familiar solicitados por el demandante, ya que no se encuentra acreditado que el nuevo régimen salarial y prestacional, insiste la Sala, sea menos desfavorable que el anterior, a la luz del principio de inescindibilidad normativa. Lo mismo entonces para el régimen retroactivo de las cesantías. Considera la Sala que en virtud de este principio de inescindibilidad normativa no es dable combinar regímenes salariales y prestacionales. En el presente caso, al haberse decidido voluntariamente acogerse al nuevo régimen salarial y prestacional, el actor también decidió de manera voluntaria acogerse al nuevo régimen de cesantías. Por lo tanto, la Sala reitera, y para la cual no existe duda alguna, que el accionante no le asiste el derecho reclamado, por cuanto, como quedó evidenciado, la entidad accionada ha reconocido todas las partidas computables establecidas para los miembros del nivel ejecutivo conforme al ordenamiento legal aplicable a su condición particular, motivo por el cual se negarán las súplicas de la demanda, y también condenará en costas a la parte vencida, tal como lo establece la Ley 1437 del 2011. Al respecto de las costas procesales, la Sala hace la siguiente reflexión. Disculpen, ya tengo la voz un poco ya disminuida o desmejorada. El artículo 171 del decreto 01 de 1984, el anterior Código Contencioso Administrativo, regulaba las costas para la jurisdicción contenciosa administrativa, consagrando en ese estatuto, en el viejo Código Contencioso, un régimen subjetivo, el cual implicaba que el fallador solo podía imponer las costas cuando advertía un uso temerario de los mecanismos procesales. Dicho régimen subjetivo, que atendía a la temeridad o a la mala fe de los litigantes, fue derogado expresamente por la Ley 1437 del 2011. El artículo 188 del nuevo estatuto dispone al respecto, comillas, salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas,
cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil. Es del caso entonces remitirnos a la legislación procesal civil en el tema de costas. Y para resolver ese punto de la sentencia, el Código de Procedimiento Civil acoge la tesis o el criterio de la objetividad. Esto es, a la parte vencida procederá entonces la condena en costas sin atender la actuación o la eventual temeridad o mala fe en las actuaciones del litigante. El artículo 392, numeral segundo del Código de Procedimiento Civil, dispone que la condena se hará en la sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a la condena. En la misma providencia se fijará el valor de las agencias en derecho a ser incluidas en la respectiva liquidación. Y para la fijación de las agencias en derecho, el artículo 393, numeral tercero, señala: para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura, si aquellas establecen solamente un mínimo o un máximo. El juez tendrá además en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas. Así las cosas, la Sala concluye que en la Ley 1437 del 2011 se impone con un criterio objetivo la condena en costas a la parte vencida. Teniendo en cuenta entonces que en la sentencia debe fijarse el valor de las agencias en derecho a ser incluidas en la respectiva liquidación, la Sala ha tenido en cuenta lo normado para la materia en el acuerdo número 1887 del 26 de junio del año 2003 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Así, en atención a lo señalado en los artículos 3, 4 y 6 del referido acuerdo, se condenará al pago de agencias en derecho por el valor que resulte de aplicar el 2% al valor de las pretensiones negadas, teniendo como tales las que fueron tasadas por el actor en el escrito de demanda a folio 27 del expediente. En mérito de todo lo expuesto, la Sala de Decisión número 1 del Tribunal Administrativo de Boyacá, en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve negar las súplicas de la demanda y condenar en costas a la parte vencida. Liquídense por secretaría. Se fija como agencias en derecho el equivalente al 2% del valor de las pretensiones al tiempo de la demanda. Esto es, la suma de 282.372.436, que arroja entonces un valor por concepto de agencias en derecho de 5.647.449 pesos, en contra de la parte vencida en el proceso de la referencia. La presente decisión queda notificada en estrados. Si bien es cierto la decisión se notifica en estrados, es del caso entonces concederle la palabra a los intervinientes para que manifiesten y dejen constancia de lo desarrollado finalmente en esta etapa de alegatos y juzgamiento. La posibilidad para interponer los recursos están señalados en la Ley 1437 del 2011, muy precisamente. Entonces, respecto de las constancias o alguna manifestación que hacer, bien tienen el uso de la palabra los apoderados
y la agente del Ministerio Público. Tiene la palabra entonces el señor apoderado de la parte demandante. Gracias, su señoría. En efecto, y gracias a su amplia manifestación respecto de las pretensiones y la negación por parte de la sala ante las mismas, este apoderado declara que las comprende a cabalidad. Sin embargo, teniendo en cuenta la posibilidad de interponer un recurso, hará el correspondiente recurso, sustentará el correspondiente recurso de apelación en el momento procesal correspondiente dentro del término legal que le asiste. Muchas gracias. Es importante que precise de manera expresa si interpone un recurso, ¿sí? Y respecto de si quiere dejar alguna constancia sobre el desarrollo formal de la audiencia. En esos dos aspectos es importante que usted haga precisión. En cuanto al aspecto de dejar constancia, manifiesto que no tengo lugar alguna para dejar constancia, simplemente que se ha dado por entendido la resolución, el fallo la providencia que su señoría emite. Y en segundo lugar, lo que ya he manifestado nuevamente, que haré uso del recurso de apelación en el momento procesal correspondiente. El momento procesal es en este instante y la sustentación la podrá usted hacer después. Es importante que usted deje esa precisión en el acta y en la grabación. Gracias, señoría, por la aclaración. Efectivamente, voy a hacer uso del recurso de apelación en este momento, gracias a que procesalmente la ley me lo permite, y en el momento determinado, para evitar se declare desierto el mismo, se hará la sustentación. Muchas gracias. La apoderada de la entidad demandada, si desea dejar alguna constancia sobre el desarrollo formal de la audiencia, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Me encuentro de acuerdo con las etapas procesales desarrolladas en la audiencia de alegaciones y fallo. No tengo ninguna constancia que dejar. Gracias. La agente del Ministerio Público, si desea dejar alguna constancia, bien, tiene el uso de la palabra. Honorable magistrado, de acuerdo a la manera como se desarrolló la audiencia final de alegaciones y juzgamiento, no encuentro que deba dejar ninguna salvedad, ya que la misma se desarrolló acorde a la normatividad vigente y pues así lo considera el Ministerio Público. De esta manera entonces se declara terminada la audiencia de alegatos y juzgamiento, siendo las 5 en punto de la tarde, hoy lunes 15 de abril del año 2013.